Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de tercer bachillerato. Pues para continuar con la materia, me he tomado la discusión de darles el tema acerca de la física cuántica y empezamos con el átomo, ¿no? Sí, empezamos con el átomo. Bueno, yo quisiera que estemos atentos a esta situación, ¿no? La física cuántica es un tema muy controversial. Sí, a pesar de que en la historia se ha estudiado esto ya desde hace un tiempo atrás, pero sinceramente no se ha especificado eh, para análisis a profundo, ¿no? O sea, no es que esto se lo ha estudiado desde la era cavernícola, ¿sí? Pero sí estamos hablando de un tiempo atrás. Y si hablamos de la física cuántica, estamos hablando exclusivamente del átomo, ¿sí? Y esto se remonta más o menos desde el siglo V antes de Cristo, ¿sí? Y esto obviamente ¿cómo es? Por los filósofos antiguos, ¿no? Entonces, acá nosotros, o sea, en el siglo V ya se debatía sobre la existencia de los átomos, ¿sí? La mayoría de los pensadores sostenían que la materia era continua y que no podía existir ningún vacío en ella, por lo que no aceptaban la existencia de partículas elementales. Sin embargo, otros filósofos como Tales de Mileto, Leucipo y Demócrito, por ejemplo, definían la idea del átomo. Estos filósofos griegos imaginaban que un cuerpo podía dividirse en gran número de veces hasta llegar a una porción pequeñísima, ¿sí? Es decir, que nosotros todos estábamos conformados por partículas diminutas. Y la materia se basa en eso, en diminutas partículas. Claro que estos átomos, pues en cuestión como hemos visto en el tema anterior sobre la materia, los átomos, pues obviamente tienen una característica fundamental con respecto a que si están, como es, compactadas, si están en movimiento, si están disueltas o moviéndose, entonces depende mucho de eso. ¿Sí? Dice también, podemos hablar acerca de estos, dice, llegar a una, a una porción pequeñísima que habla sobre las partículas más diminutas dentro del átomo, ¿sí? Estos pueden ser invisibles y sin estructura. A esa mínima porción de materia la llamaron átomo, que en griego significa sin división. O sea, hasta ahí ya no se puede vivir más, ¿sí? Aparentemente, ¿sí? Dice, por su parte, entonces Demócrito en algún momento indicó que los fenómenos observados en el mundo se podían explicar solo si los objetos se encontraban compuestos de diferentes clases de átomos, cada uno con formas y tamaños como es propios de movimientos perpetuos, ¿ya? Sin embargo, esta idea se desvaneció a través de la historia debido a los cuatro elementos propuestos por Aristóteles. Esta es una breve reseña nada más, ¿ok? Ya hacia el siglo VII, los árabes fueron los que comenzaron a rescatar las ideas y conocimientos de la Grecia clásica, ¿sí? Posteriormente los alquimistas intentaron desentrañar la estructura interna de la materia, ¿sí? Ellos fueron quienes analizaron a profundidad ya esto un poco más, ¿no? Posteriormente estos alquimistas fueron los que más estudiaron esa parte interna del átomo, ¿sí? Y bueno, en esos resultados dice, pues, aportando con esos métodos más bien especulativos, algo que tal vez no era real, pero sin embargo lo hacían, ¿ok? Y alrededor del siglo XV empezaron a surgir nuevas ideas sobre la forma de estudiar la naturaleza. Los planteamientos de Leonardo da Vinci y Francis Bacon abrieron paso a descripciones del método científico de Galileo y de Descartes, igual basados en filósofos antiguos. En el siglo XVII, Boyle, con sus trabajos de química, ustedes ya deben saber, el profe de química deben haberles dado, acerca de estos autores que empezaron con el estudio del átomo, ¿sí? Y obviamente aplicado a la química. Y Newton dice, con los de la física, usaron el concepto de átomo, ¿ya? A mediados del siglo XVIII, el francés Antoine Lavoisier, que es otro de los químicos que analizaron el átomo, con sus investigaciones sobre combustión
Y identificó sustancias químicas puras que no podían ser separadas de otros y comprobó que la combustión es un proceso en el que el oxígeno del aire se combina con otros elementos, ¿ya? Y a los comienzos del siglo XIX, digámoslo así, John Dalton estableció que la materia estaba compuesta por átomos indivisibles que son iguales en un mismo elemento, pero diferentes a los de otro elemento en su tamaño y forma, las cuales no se destruyen, sino que se reorganizan en diferentes reacciones químicas. Dalton afirmó que todo compuesto químico estaba formado por moléculas y cada una de ellas estaba formada por un número pequeño y fijo de átomos del mismo elemento o de diferentes elementos. La idea molecular de Dalton fue corroborada por Joseph Guy Lussac, ¿sí? Y usada por el italiano Amadeo Avogadro, un matemático también, ¿sí? Que él fue también quien analizó el número Avogadro de matemática, a fin de deducir que para cualquier temperatura y presión fija existen volúmenes iguales de gas que contienen el mismo número de moléculas, ¿sí? Esto con respecto a lo que es parte de la historia del átomo. Entonces, lo que ustedes van a hacer, chicos, no sé, les voy a pasar este video, pero lo que necesito es que ustedes me investiguen, como en algunas ocasiones lo han hecho, el átomo en función de cada uno de los autores, cómo lo vieron, cómo lo analizaron, cómo lo estructuraron cada uno de estos modelos atómicos, ¿sí? Eso es en cuanto a lo que yo les puedo informar, chicos, con respecto a la clase del átomo, ¿ok? En este caso, de la física cuántica que estamos empezando, ¿ok? Listo, chicos.